La radio y los formatos sonoros en general tienen su propio lenguaje y este lenguaje es el que, digamos, en una primera parte de la historia de la radio se conoció como el lenguaje radiofónico y hoy en día lo conocemos como el lenguaje sonoro porque es posible utilizarlo no solamente en el mundo de la radio, sino en el mundo de los formatos sonoros en general, el podcasting, los documentales sonoros, etcétera. Entonces, cuando nosotros reconocemos que existe un lenguaje sonoro, estamos indicando que el sonido tiene unos elementos em, que permiten la construcción de productos culturales para representar la realidad, reconstruir la realidad, expresar un punto de vista, etcétera. Estos elementos del lenguaje sonoro para algunos autores eh, son tres y para otros son cuatro. Nosotros vamos a presentar, a ubicarnos en esta última propuesta, una propuesta que plantea un lenguaje sonoro con cuatro elementos que son la palabra, la música, los efectos de sonido y el silencio. Entonces vamos a trabajar cada uno de esos elementos hoy y como, bueno, al final les voy a compartir las referencias bibliográficas que están a su disposición para ampliar este tema. La presentación eh, va a estar a su disposición en el equipo de Teams para que la puedan consultar cuando lo necesiten. Y también en los materiales de nuestra clase en Teams, ustedes encuentran los referentes bibliográficos que complementan este tema. Si van teniendo alguna pregunta, algún comentario o dificultad en la escucha, pues me lo van diciendo para yo atender cualquier duda que surja durante la clase. Bueno, lo primero que debemos precisar es que cuando hablamos de el lenguaje radiofónico o el lenguaje sonoro, estamos indicando que la radio y el podcasting implican unos modos específicos de decir, es decir, unas formas concretas de contar y de interpretar la realidad. Estos modos específicos de decir parten de la combinación selectiva de los diferentes elementos que combinan ese lenguaje. Como ya indicamos, son básicamente cuatro elementos: la palabra, la música, los efectos de sonido y los silencios. Cuando nosotros combinamos de manera armónica uno, varios o todos esos elementos, estamos construyendo un nuevo producto cultural. Ese nuevo producto cultural se puede llamar un noticiero de radio, una radiorevista, una entrevista, una noticia, una radionovela, un radioclip, un paisaje sonoro, un documental sonoro, una crónica, etcétera. Eso ya pertenece al ámbito de los formatos, de los cuales estaremos hablando más adelante. Pero yo puedo, repito, a partir de esa combinación selectiva de los diferentes elementos que integran el lenguaje sonoro, crear esos nuevos productos en la forma que desee. Probablemente en algunos formatos vamos a utilizar más o menos alguno o varios de esos elementos. Por ejemplo, si estoy haciendo un programa musical, pues desde luego el elemento protagónico será la música. Pero si estoy haciendo un formato periodístico como el reportaje, como la entrevista, probablemente el elemento primordial será la palabra. Pero si estoy haciendo un formato de corte dramatizado como una radionovela o un radioclip, probablemente los efectos de sonido tendrán allí presencia. No significa que yo no puedo usar unos elementos en otros formatos. Por ejemplo, yo puedo utilizar efectos de sonido en un reportaje o una crónica para crear o complementar el relato. Digamos que estoy haciendo una crónica sobre el Bogotazo, el 9 de abril de 1948. Yo puedo optar por tomar material de archivo de otras fuentes sonoras sobre lo que ocurrió el 9 de abril de 1948 o puedo reconstruirlo a partir de efectos de sonido. Entonces allí los efectos me están sirviendo como complemento a un formato periodístico. Pero si estoy haciendo un dramatizado, es decir, una obra de ficción, allí también puedo utilizar efectos de sonido. Entonces son, digamos, usos diferentes en formatos que corresponden también a géneros diferentes.
Vamos a hablar entonces en primera instancia de la palabra. La palabra como primer elemento del lenguaje sonoro está expresada de manera principal a través de la voz. La voz humana, la voz es el factor de personalidad más importante del hombre. Como les he dicho en clases anteriores, la voz es como la huella dactilar. Mi voz puede ser muy parecida a la de otro ser humano, pero nunca va a ser igual. Otra persona probablemente me puede imitar a mí, puede hacer una imitación de mi voz, pero al final no va a ser más que una imitación. No va a ser genética ni biológicamente la misma voz, porque tenemos eh, morfologías diferentes en las cuerdas vocales, en el aparato fonatorio, todo lo que se requiere en la anatomía humana para que se produzca el acto de la voz. Entonces, repito, podemos tener similitudes, podemos tener timbres parecidos, podemos utilizar los mismos tonos, las mismas entonaciones, pero siempre van a ser voces diferentes. Ninguna voz es exactamente igual a la otra, ni siquiera en unos hermanos gemelos que conforman el mismo, casi la misma composición genética. Son voces diferentes. Entonces, por eso decimos que la voz es el factor de personalidad más importante del hombre. Es código, es acción y es vida del lenguaje oral. La voz puede tener diferentes registros. Sí, así como hablamos de un casting en el mundo del audiovisual, también tenemos registros en el mundo de la voz, del sonido. Entonces, según su registro, las voces humanas pueden ir de agudas a graves. La voz puede ser de soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono y bajo. Generalmente las voces de soprano y mezzosoprano corresponden a mujeres y las voces de tenores, barítonos y bajos, o sea, las más graves, corresponden a hombres. Si hay aquí, ¿hay alguna estudiante que haga parte del coro polifónico? ¿Ninguna de ustedes? Por el silencio asumo que ninguna. Eh, entonces, en los coros polifónicos precisamente tenemos polifonías de voces, es decir, diferentes tipos de voces. Eh, y se conforman de esa manera. Entonces, las voces masculinas son los sopranos, perdón, las voces masculinas son los tenores, los barítonos, los bajos, las voces femeninas, la soprano, la mezzosoprano. Y a partir de esto se integra el coro polifónico. Entonces, unas tienen unas responsabilidades, otros tienen otras, y a partir de eso se crea música. La voz a través del pensamiento se convierte en palabra, palabra que se torna en lenguaje y lenguaje que es comunicación. Fíjense esto tan interesante porque es la conexión con nuestra disciplina. La voz es quizás la manifestación más importante de la comunicación, pero esto no significa que nosotros no podamos comunicar en el silencio. Desde luego que podemos comunicar en el silencio, desde luego que podemos comunicar en otros elementos sonoros, pero quizás el elemento a través del cual se puede expresar de mejor manera la comunicación es la palabra. Palabra que puede ser hablada o que puede ser escrita. En el caso de la radio, en el caso de los formatos sonoros, de las narrativas sonoras, por supuesto la voz debe ser una voz hablada, porque es el sonido el que le da vida a la radio. La palabra hablada tiene muchas cualidades que no tiene la palabra escrita. Por eso decía hace un momento, la palabra puede ser escrita y si estuviéramos en el mundo del periodismo escrito, pues desde luego lo que nos interesa es una escritura de esa palabra. Pero en el mundo de la radio, en el mundo del podcasting, en el mundo de los formatos sonoros, no solamente nos interesa la palabra escrita, sino también la palabra hablada. Es decir, eso que usted escribe, luego me interesa que lo lea y que lo lea bien. Y ahí es donde aparece esos otros elementos de la voz que son tan importantes para nosotros, como la vocalización, como la articulación, como el ritmo, como la entonación, como la dicción, etcétera. Entonces, la palabra está condicionada por los elementos del sonido, que pueden ser la intensidad o el volumen con el que se dicen las cosas, el tono o las alturas con las que se pronuncian y el timbre, que ya es la huella dactilar, es decir, el registro sonoro propio de cada ser humano. Además de estos elementos, son igualmente importantes el ritmo, la vocalización y la intencionalidad
con que se pronuncian las palabras. La intencionalidad, cuando hablemos de intencionalidad, es sinónimo de entonación, es lo mismo. La entonación y la intencionalidad son el mismo concepto. La entonación es la intención con la que se dicen las cosas. Nótese que yo he hecho énfasis y menciono la voz humana, porque hoy en día es posible tener voz no humana. Esas voces que se construyen con inteligencia artificial. Pero esas voces de inteligencia artificial son construidas a partir de archivos, bases de datos de voz humana. Es decir, se captura voz humana, se arma todos unos algoritmos a partir de bases, archivos de locución que pronuncian todas las letras del alfabeto, sílabas, etcétera. Y a partir de estos almacenamientos de datos de sonido, se puede armar todo un texto sonoro. Por eso hoy en día uno casi que no se necesita, lamentablemente en el medio, ni siquiera un locutor, porque con IA se puede hacer hasta una voz en off. Pero si usted tiene un oído agudo, usted fácilmente puede distinguir una voz humana de una voz hecha con IA. Eso es perfectamente detectable, incluso, por lo menos en este momento, no sé, en unos pocos años, puede ser que en unos pocos años no lo sabemos. La tecnología avanza a pasos agigantados, pero en este momento es perfectamente detectable una voz humana de una voz con IA. Y además, por una razón, porque uno encuentra que la misma voz se replica en diferentes productos. O sea, como corresponden a algoritmos, a bases de datos de información, pues uno puede encontrar la misma locución en este comercial o en este otro o en esta voz en off de este documental o en esta otra. Son las mismas voces, muy automatizadas, muy estandarizadas a partir de conjuntos de datos de información, como ya mencioné, pero son voces artificiales construidas paradójicamente con archivos de bases de datos de voz humana, como se hace también con la imagen. Y esto ha generado unos debates muy profundos en Estados Unidos, que es donde está pues como la meca de la industria audiovisual. Y es frente a los riesgos que se corren con el almacenamiento de información visual, el rostro, la captación audiovisual de la imagen, y las personas sin darse cuenta, sobre todo los actores que están iniciando, etcétera, firman contratos donde se den los derechos de uso de la imagen a perpetuidad y luego con eso se pueden hacer hasta películas. Entonces, eso generó incluso una gran huelga hace unos pocos años en Estados Unidos por los riesgos que supone ese almacenamiento de datos de información audiovisual y el riesgo que representa para fuentes de trabajo, etcétera. Veamos cada uno de los conceptos que componen este primer elemento del lenguaje sonoro. Estamos hablando de la palabra representada en la voz. El primero es el volumen. ¿Cómo podemos definir el volumen? Como la amplitud de las vibraciones, es decir, es un concepto físico. El volumen o la intensidad es la fuerza con la que llega a nuestros oídos el sonido. Se pueden utilizar volúmenes mayores y menores para decir algo en forma de grito o en forma de susurro. O sea, si yo grito, estoy subiendo el volumen, o si yo hablo más bajito, estoy susurrando algo. Entonces, ese concepto del volumen es muy importante en la producción sonora, específicamente en la locución sonora o locución radiofónica, porque a partir del volumen se puede lograr mejor o peor la comprensión de un mensaje. Pero también está conectado con el concepto de la intención. Si yo quiero reforzar una idea, probablemente tengo que hablar en un volumen mucho más alto. Si yo quiero generar ciertas tensiones en un texto dramatizado, susurrar algo, probablemente tengo que bajar el volumen. Entonces, si bien es un concepto físico, está conectado también con la narrativa sonora, con la intención que yo quiero sugerir en el texto de este reportaje, de esta crónica, de esta noticia, de este dramatizado. El formato nos va a indicar esas intencionalidades. Entonces, el volumen, al ser un concepto físico, se puede modular humanamente, es decir, yo puedo determinar si hablo en un volumen moderado, como lo estoy haciendo en este momento, o en un volumen alto también, o sea, subir la voz.
Ahí lo estoy controlando yo humanamente, pero también lo podemos controlar tecnológicamente en la cabina de producción, en la consola. Le podemos subir o bajar al canal de ese locutor. O lo podemos controlar también en la postproducción, es decir, a través del software de edición. Si usted con las grabaciones que hizo el viernes dice, uy, no, este me quedó en un volumen muy bajito, tengo que subirle. Usted lo puede hacer en el Audition. Hay que tener mucho cuidado porque esas manipulaciones del sonido pueden distorsionar la voz humana y no queremos distorsiones de la voz. Queremos simplemente correcciones de la voz, hacer que suene mejor, es hacer que se escuchen todos en un mismo plano. Fíjense que estoy usando conceptos técnicos porque ya hablamos de planos en clases anteriores. Que todos suenen en un mismo plano, las voces de los locutores. Entonces tengo que modular eso. Lo puedo hacer en la consola, lo puedo hacer en el Audition o el software de edición que ustedes utilicen. Pero si al hacer eso distorsiono la voz, entonces ya no es una corrección, sino que es un defecto. Hay que tener mucho cuidado con esto. No sé si hay preguntas hasta ahora, comentarios. Muy calladas. Segundo concepto, timbre. Es la particularidad de cada voz o sonido. Ya mencionamos, es como la huella dactilar. Se refiere a las características particulares de la voz de cada persona. Aunque no lo podemos cambiar, sí podemos escoger el locutor o actor cuyo timbre sea acorde con lo que queremos reflejar de un personaje o presentador. Aquí radica la importancia del casting de voces. El viernes un grupo me decía, profe, tenemos unos personajes masculinos en nuestro radio clip. Lo vamos a hacer nosotras. Yo les dije, ok, lo pueden hacer ustedes, pero el resultado no necesariamente va a ser bueno. Si tienen unas voces masculinas, lo mejor es que se busquen unas voces masculinas. Sí. Ahora, hay ciertos personajes, ciertos eh, relatos en los cuales probablemente una voz femenina puede funcionar muy bien. Por ejemplo, digamos que en este comercial o en este dramatizado tengo un personaje infantil, un niño o una niña. Usted puede poner un actor adulto, hombre, a hacerlo, pero el resultado generalmente es desastroso. No necesariamente poner a un niño o una niña, un infante, quiero decir, a interpretar esa voz, tampoco nos va a garantizar que el resultado no sea desastroso. Está demostrado en el mundo de la producción sonora que quienes mejor interpretan las voces infantiles son las mujeres. Entonces, si ustedes miran en el mundo de la industria del doblaje, en el mundo de la locución, generalmente los personajes infantiles no los hacen niños, no los hacen actores niños, los hacen actrices. El caso más célebre es el caso de la voz de Bart Simpson en la famosa serie animada norteamericana Los Simpsons. Los Simpsons es una serie que lleva 37 años al aire. Salió al aire en 1989 en Estados Unidos, 37 años al aire, ininterrumpidos. Y durante esos 37 años, el personaje de Bart Simpson ha sido interpretado siempre por una mujer, una actriz, porque es un niño que nunca envejece, ¿no? Lleva 37 años siendo un niño de 10 años, 11 años. Y como Los Simpsons es una franquicia, es decir, se ve en todo el mundo y es doblado a muchos idiomas, la franquicia establece que el doblaje del personaje de Bart Simpson debe ser hecho también por una mujer para mantener la unidad con la serie original. Fíjense eso tan interesante. Y ese caso lo vamos a encontrar en muchos. Un caso célebre, que creo que ya lo mencioné en alguna clase anterior, ocurrió aquí en Colombia con una radionovela que se llamaba Calimán. Interesadas pueden ingresar a la plataforma de RTVC Play, la plataforma del Estado, y ahí aparece completica la radionovela Calimán. En la radionovela Calimán teníamos un personaje adulto y un personaje que era un adolescente, como una especie de Batman y Robin. El personaje de Calimán era un hombre con una voz grave, no sé qué, que transmitía mucho poder, mucho vigor, mucha sensualidad. Muchas mujeres estaban enamoradas del personaje. Y por otra parte teníamos el personaje de Solín, que era como un Robin latinoamericano. El ayudante de Calimán
que más que ayudante, realmente le ayudaba era meterse en problemas, pero bueno, así era esa historia. Cuando llega la televisión, en los años 50 en Colombia, que ocurrió ese fenómeno en el cual los locutores de radio se convirtieron luego en actores de televisión, pues las personas conocieron a los actores, tanto el que interpretaba a Calimán como al que supuestamente interpretaba a Solín. Oh, sorpresa cuando ven quién era Calimán, un señor gordito, calvo, más bien feito, poco agraciado. Entonces, decepción colectiva, las mujeres estaban enamoradas de un personaje, de una voz, no de un actor, lo que significa que era un muy buen actor, Caspar Ospina. Y luego tenemos la decepción que produjo cuando conocieron a quién interpretaba a Solín. Resulta que Solín, una adolescente, de las cuales las adolescentes de la época estaban enamoradas por su voz, y resulta que la voz era interpretada por una mujer. Porque, como les estoy comentando, en el mundo de la locución, en el mundo del doblaje, funcionan mejores las voces de mujeres interpretando a personajes infantiles. Una par de grandes anécdotas en la historia de nuestra radio. Entonces, nosotros no podemos cambiar la voz, pero sí podemos escoger al locutor o al actor cuyo timbre sea ese que necesitamos para las características del personaje. Eso es muy importante para que ustedes lo tengan presente. No es arbitrariamente decir usted dice eso, usted dice esto, otro. No, es dependiendo de la intención del relato, del género, del personaje, de las características físicas del personaje, que yo tomo la decisión sobre quién interpreta mejor esta voz o esta otra. Otro concepto asociado a la palabra, el ritmo. El ritmo, estos conceptos son muy importantes porque en las clases prácticas, en el laboratorio, yo probablemente me voy a acercar y voy a decir, este trabajo tiene problemas de ritmo. Y usted no me puede hacer como ritmo, ¿de qué está hablando? Son conceptos técnicos. El ritmo está determinado por la organización de los sonidos en el tiempo. Donde yo mejor puedo tomar decisiones sobre el ritmo de un programa es en el libreto, ¿sí? Se pueden establecer contrastes rítmicos entre trozos lentos y otros más rápidos mediante la forma de respiración. Yo puedo tener un ritmo, digamos, ágil para mi programa, pero también lo puedo lograr en la combinación de mi voz con la de la otra persona. Hubo un grupo el viernes pasado que yo les dije, está bien la dicción, pero hay un problema de ritmo. Póngale más energía. Dígalo en otro tono. Súbale un poquito la voz. Lo hacen y se dieron cuenta, uy, sí, funciona mejor. Tiene que ver con eh, ese, digamos, esa sonoridad que yo le pongo al relato para que suene más o menos divertido, más o menos ágil, para que yo logre una mejor conexión, un mejor enganche con ese programa. Claro, depende también de nuevo del género. Si yo estoy contando una noticia, un formato, no sé, dramático, etcétera, pues seguramente el ritmo será otro, depende del género. Pero en la conexión de mi voz con la de otra persona, yo puedo lograr ese ritmo que estoy buscando para mi programa. Yo puedo tener, por ejemplo, un texto muy extenso de 4 párrafos. Puedo ser un excelente locutor, pero si lo leo yo solo, va a ser denso, va a ser pesado. Si yo tomo esos mismos 4 párrafos y digo, yo voy a leer el párrafo 1, usted lee el 2, luego yo leo el 3, usted lee el 4, el ritmo cambia automáticamente. Sí, porque mantener la atención en la radio es muy difícil. Pero si yo lo hago con 2 voces o más, le agrego una mejor narrativa al ritmo y con eso logro que la audiencia se conecte mejor con ese formato. Luego tenemos este que es de lo más importantes, vocalización. La vocalización hace referencia al modo como se articulan las sílabas en que están compuestas las palabras. Si se habla con una vocalización correcta, el oyente capta sin mayor esfuerzo cada palabra. Por eso es que es tan importante nosotros tener guiones en la radio profesional. Fíjense que hago el énfasis, radio profesional, porque yo puedo tener también radio aficionada y está bien, está válido. Pero en la radio profesional, lo que nos distingue de la radio aficionada, de la radio amateur, de la radio artesanal, por así decirlo, es que nosotros utilizamos guiones, nosotros utilizamos libretos.
Tener guiones nos permite tener un mayor control de la calidad de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, tener una mejor vocalización, porque yo estoy leyendo lo que previamente he escrito. Hace referencia al modo como se articulan las sílabas en que están compuestas las palabras. Por eso, si usted era de las que pensaba que radio chévere porque no tengo que escribir nada, pues no entendió nada, porque si yo quiero tener una buena radio, debo tener una buena escritura. Un texto mal escrito es un texto mal leído. Ahora, si usted tiene un texto bien escrito y lo lee mal, entonces el problema es suyo de comprensión lectora. Eso también puede ocurrir. Entonces, hace referencia al modo como se articulan las sílabas en que están compuestas las palabras. Si se habla con una vocalización correcta, el oyente capta sin mayor esfuerzo cada palabra. Fíjense, aquí hay una palabra que es capta, o sea, C-A-P. Estoy leyendo la P, capta. Y a mí me llama la atención que hay personas que tienen dislexia, entonces cambian una letra por otra. Entonces no dicen capta, sino cacta. O, por ejemplo, eh, con otras consonantes. Entonces, por ejemplo, no dicen conexión, sino conexión. Conexión es con X, conexión doble C. Y eso lo he escuchado en noticieros de televisión nacional, como Caracol RCN, incluso una periodista egresada de la facultad. O sea, problemas de vocalización. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Entremos al terreno de los defectos de la voz. Todos tenemos defectos de la voz. La voz, al ser humana, es imperfecta. Si yo puedo tener una voz más bonita que la de otra persona o creer que mi voz es fea, luego creer, ¿no? Mi posición al respecto es la siguiente. No hay voces feas en la radio. Todas las voces son maravillosas porque si hay algo fantástico en el ser humano es tener voz, tener una voz. Nos distingue de otras especies vivas. Animales no hablan, salvo en el mundo de Disney. Tienen formas de lenguaje, eso es diferente. Sí, incluso se dice que algunos lenguajes más avanzados que el nuestro, por ejemplo, el de las ballenas, que incluso cantan, el de los delfines, ¿sí? Tienen otras formas de lenguaje, tienen otras formas de comunicación, por ejemplo, los perros a través del olfato, también del sonido, ladran, los gatos maullan, otras formas de comunicación para manifestar lo que están sintiendo, porque son especies sintientes, pero no tienen voz. Eso es diferente. Pueden tener lenguajes, pueden tener formas de comunicación, pero la voz es humana. Eso es fantástico. Es propio de la especie humana, de la naturaleza humana. Como es humana, no es perfecta, porque nosotros no somos robots, no somos máquinas. Ni siquiera las voces de inteligencia artificial. Al contrario, las voces de inteligencia artificial me parecen más feas. Pero bueno, esa es otra discusión, porque, como les digo, probablemente son feas ahora, pero no lo sean en poco tiempo, porque se perfecciona la tecnología. Puede que llegue un momento en el que sean perfectas, que no tengan ningún defecto. Pero incluso esa perfección para mí ya de por sí es una imperfección. Porque si algo hace maravilloso un programa de radio, es su carácter orgánico, su carácter humano, incluso las imperfecciones. Yo siempre he sostenido, la radio no debe ser tan limpia, no debe ser tan higiénica, debe ser más natural, debe ser más orgánica. Si yo me equivoco, normal, somos seres humanos, no somos robots. Si yo tengo este acento, maravilloso, úselo, potencielo, porque entre más pluralidad de voces tengamos, mucho mejor. Pero si yo pretendo que todo sea neutro, que todo sea como robots, que todo sea como máquinas, va a ser horrible porque todos se van a escuchar exactamente igual. Es lo que está pasando con las voces de inteligencia artificial. Entonces, un comercial suena igual que este otro porque estamos usando la misma voz de algoritmo en todo. Entonces, todos vamos a tener defectos de la voz, es normal, porque somos seres humanos, porque no somos máquinas, pero lo más importante frente a esto es hacerme consciente de mis, de las cualidades de mi voz
de las propiedades de mi voz, aquellas que son buenas y aquellas que de pronto no son tan buenas, y sobre las que son buenas, potenciarlas, utilizarlas, sacar provecho de ello, y las que no son tan buenas, pues trabajar en ello, corregirlo, moderarlo. Hay cosas que probablemente no vamos a corregir, pero sí podremos moderar. Hay cosas que sí se pueden corregir. Ciertos defectos de la voz se pueden corregir, algunos con técnica vocal, otros con terapia fonoaudiológica. Entonces veamos algunos de esos defectos de la voz. Y voy a pedir aquí ayuda, porque si no me voy a quedar sin voz. Laura Valentina, ¿me estás escuchando? Laura Valentina, Dime. por favor lee el párrafo de voz gutural. Voz gutural o voz ronca es causada por una contracción de los músculos de la garganta que impiden que la voz se manifieste en toda su amplitud y con timbre diáfano. ¿Sí se dice así? Sí, diáfano, tilde en la A. Diáfano. Eso. Para corregirla se recomienda la pronunciación muchas veces de la A abierta, aumentando progresivamente la intensidad y luego disminuyéndola. Sí, hay personas, gracias Laura, hay personas que de pronto todo el tiempo se oyen como si estuvieran roncas. Puede ser porque tienen procesos respiratorios, una gripa, rinitis crónica, o porque o fueron fumadores, eso también puede pasar. Entonces, frente a esto, este es un defecto que se puede trabajar con técnica vocal, como se menciona allí, ejercicios de articulación, que son los que utilizan las vocales, A abierta, sostenida, lectura en voz alta, mirándonos al espejo, agregándole el lápiz, algunos de esos ejercicios que hicimos en la primera clase práctica. Luego tenemos la voz nasal. Natalia Michelle, buenos días. Hola, profe, buenos días. Voz Léeme ese nasal. párrafo de voz nasal, por favor. Voz nasal se produce cuando emitimos un sonido, la No, ahí corriente no, expirada espérate. no sale completo. Ahí no dice cuando emitimos un sonido. No me cambies el texto, por favor. Es que no sale completo al final. Se produce cuando para emitir un sonido, la corriente expirada sale total o parcialmente por la nariz. Para corregir, se sugiere el uso de sílabas guturales como ga, ge, go, etc. Entonces, la voz nasal es como esa gente que siempre se escucha así como ñata. Eso también puede pasar por problemas fonoaudiológicos, cornetes hipertrofiados. Por ejemplo, yo tengo cornetes hipertrofiados que son que se inflaman alérgicamente por la rinitis alérgica. Y entonces ellos se soplan, se inflaman y entonces la voz se congestiona, así. Eso también puede pasar con gripas, procesos respiratorios, o puede pasar con tabique desviado. O sea, la persona va a oír todo el tiempo como ñata, o puede ser un problema genético también. Entonces, ustedes saben que hay una condición que se llama el labio leporino. Es una condición genética. Niños que nacen así, cada vez nacen menos, pero lamentablemente todavía nacen así. Es una condición genética que además está lamentablemente asociada a la pobreza. Entonces, en poblaciones más vulnerables, más pobres, hay mayor probabilidad de que hayan bebés que nazcan con esta condición en países en desarrollo como el nuestro. Entonces, el bebé nace con ese defecto congénito, entonces compromete la nariz, compromete el labio, etcétera, y se puede corregir con cirugía. Pues es una cirugía muy compleja que idealmente se debe hacer en la infancia y debe además implicar estar, digamos, complementado con terapia fonoaudiológica. Y se puede corregir muy bien en la primera infancia. Cuando ya se hace en la edad adulta, en la etapa adulta es muy complejo. Entonces, repito, puede ser por condiciones temporales, coyunturales, un proceso respiratorio, o puede ser por condiciones alérgicas, que también se pueden corregir, o puede ser ya un poco más complejas por condiciones más fisiológicas, que ya implican cirugía, tratamiento, etc. Cuando son por las primeras condiciones alérgicas, respiratorias, etcétera,
podemos trabajarlo, moderarlo con técnica vocal, acompañándonos con otros recursos. Por ejemplo, en el caso mío, que tengo cornetes hipertrofiados por condición alérgica, o sea, condiciones ambientales me pueden inflamar las fosas nasales, me apoyo en gotas nasales y se desinflaman y ya la voz sale limpia. Fíjense que se cree a veces que la voz solamente son las cuerdas vocales, no, la voz es todo el sistema respiratorio, desde la nariz, la boca, la lengua, las cuerdas vocales, la garganta y los pulmones, por todo el tema de la inhalación y expiración, que son claves para locutar, para producir el acto de la voz. Entonces, todo este sistema está conectado y es supremamente importante, incluso el oído también. Personas que tienen problemas de oído y luego entonces eso les afecta la voz. De hecho, es el principio de la sordera o de las personas que son sordomudas a partir de problemas de acústica. Entonces, si es por un asunto alérgico, temporal, respiratorio, etcétera, lo puedo trabajar con técnica vocal. Si es por temas fisiológicos más complejos, se requiere intervención clínica y además complemento con terapia fonoaudiológica. Veamos voz infantil. Karen, buenos días, Karen. Ayúdame con ese párrafo. Buenos días, profe. Voz infantil. Para evitarla y lograr que desaparezca paulatinamente, se recomienda presionar ligeramente la garganta, exactamente en la llamada nuez, con la cabeza inclinada totalmente hacia abajo, repitiendo palabras con las letras P, B, Q, T, D. Bueno, pero no nos dice que es la voz infantil. Tú, Karen, por el concepto, ¿qué crees que es tener una voz infantil? Yo diría que es tener una voz más aguda, más finita, más Voz como de suave. niño, ¿cierto? Voz de niño o de niña. Sí, sí, señor. ¿Conoces casos así? Por ejemplo, un hombre que sea adulto y uno dice, oiga, pero todavía tiene voz como de adolescente. Sí, O incluso mujeres que llegan a la etapa adulta y siguen hablando como niñas. ¿Conoces casos? sí, claro, profe. Sí. Ok, entonces, esa es una voz infantil. Esa que se quedó hablando como niño o niña, incluso siendo adulta. Eso puede pasar por diferentes razones, por composición también genética o por hábitos adquiridos de la infancia. La persona fue muy consentida, muy mimada, no sé qué, y se quedó así hasta vieja. Eso puede pasar. Entonces, para evitarla y lograr que desaparezca paulatinamente, se recomienda presionar ligeramente la garganta, ligeramente, no me van ustedes a ahogar, en la llamada nuez. Lo que pasa es que la nuez de los hombres es más pronunciada que la de las mujeres, pero todos la tenemos acá, en la mitad de la garganta. Con la cabeza inclinada totalmente hacia abajo, repitiendo palabras con las letras P. Papá, burro, queso, tomate, dedo. ¿Sí? P, P, Q, T, D. Búsquese palabras, búsquese trabalenguas, etcétera. Haga el ejercicio si usted considera que es una mujer adulta, pero su voz sigue siendo de niña. Yo aquí no le voy a decir a cada una quién tiene sus defectos, pero les digo, cada uno debe apropiarse del tema y en función de eso trabajar sus defectos y sus virtudes. Voz temblorosa. ¿Quién nos falta por aquí? María José, buenos días. Léeme ese párrafo, por favor. Hola, profe, buenos días. Voz temblorosa. Se produce cuando las vibraciones carecen de vitalidad y regularidad. Ejercicios con vocales como la E, así como ejercicios de respiración, pueden ayudar a corregir este defecto porque generalmente tienen un origen en un mal hábito respiratorio. Muy bien, muchas gracias. Pero también pueden ser por situaciones psicológicas. Hay personas que cuando les dicen, léame esto, pase al frente y léame esto, o pase al frente y susténteme eso, la persona entra en pánico. Sí, probablemente algunos de ustedes dicen, odio que el profesor me ponga a hablar en público. Odio que los profesores nos pongan a hacer exposiciones, porque apenas yo puedo estar muy bien, pero apenas me paro ahí,
al frente, la voz se me quiebra, voz temblorosa. Probablemente alguna de ustedes se identifica con lo que yo estoy diciendo. Si no, maravilloso, pero probablemente alguna. Profe, yo no sé por qué yo estoy bien, empiezo a hablar y yo me escucho que la voz se me tiembla. Está nerviosa, tiene ansiedad, o desde el punto de vista psicológico, o desde el punto de vista fisiológico. Profe, es que no, usted no sabe, veníamos corriendo para llegar aquí a las 10 y llegan a la cabina y llegan súper agitadas. Obviamente la voz se afecta, voz temblorosa, porque falta que la voz descanse, falta que tengan controlada la respiración y si no tienen controlada la respiración, pues la voz no va a salir limpia, no va a salir bien. El aire es fundamental, el oxígeno es fundamental para el acto de la voz. Entonces, hay ejercicios también con vocales, ejercicios de respiración, ejercicios de calentamiento de la voz también, que se deben hacer antes de ensayos. Yo siempre les recomiendo que haya ensayo de lo que se va a leer antes de grabar y a partir de eso se va trabajando la corrección de la voz. Hay un caso célebre aquí en Colombia, el de la actriz Paola Turbay, que fue primero reina de belleza, y si ustedes buscan en YouTube videos de cuando ella fue reina de belleza en los años 90, tenía una voz horrible. O sea, que era una voz como mezcla entre voz infantil y voz nasal y voz temblorosa. Se tenía un poco de los defectos de la voz combinados. Una voz chillona, horrible. Ella misma lo dice. Y Paola Turbay se lo tomó en serio y ella dijo, yo quiero hacer una carrera en el mundo de la televisión, pero pues con esta voz imposible. Y entonces ella empezó a trabajar técnica vocal. Y fíjense que hoy en día es una de las grandes actrices de Colombia. Ha sido presentadora de televisión, etcétera. Porque logró, su voz no es hermosa, porque no lo es, pero sí logró corregirla, corregir los defectos de su voz con técnica vocal. ¿Alguna pregunta sobre el primer elemento del lenguaje sonoro, que es la palabra? Un comentario. ¿Todo claro hasta ahora? Sí, profe. Vamos entonces a continuar con el segundo elemento, que es la música. Entonces, en la radio y en el podcasting, la música no es solo un elemento accesorio o de relleno. Se trata de un recurso narrativo complementario de la palabra. Yo puedo tener, digamos, prescindir de efectos de sonido, prescindir del silencio, pero difícilmente voy a poder prescindir de la música en la radio. Siempre voy a necesitar tener música, bien sea como elemento principal, por ejemplo, en un programa musical, o como elemento complementario en un formato narrativo, como cortina, por ejemplo, en un reportaje, en un noticiero, en una crónica, en un dramatizado. La música va a ser fundamental. La música en la radio y en el podcast sirve para intensificar acciones, establecer ambientes, es decir, yo a través de una muy buena cortina musical puedo marcar un espacio físico, formular cambios en el escenario de la imaginación humana. Probablemente yo escucho un tango, si yo escucho un tango, ¿ustedes para qué lugar se van? Para Argentina. Exactamente. ¿Quién habló? Karen, Karen, ok. ¿Por qué un tango te manda para Argentina? porque es el género musical representativo pues de allá, de ese país, de Buenos Aires. Ok. Si yo te digo, Karen, necesito que me hagas una crónica de la cultura cartagenera. ¿Qué musicalización se te ocurre? Vallenato, folclore, ¿Vallenato? ¿Qué más? ¿Qué puede ser más preciso para hablar de folclore, Cartagena? folclore, cumbia. La champeta. La champeta. La champeta lo dijo María José, ¿cierto? Sí, señor, profe. Si yo te digo, María José, hazme un reportaje de la ciudad de Cali,
¿Qué musicalización utilizarías? La salsa. La salsa, capital mundial de la salsa, exactamente. Entonces, la música nos permite a nosotros incluso ubicar un espacio físico, un lugar, movernos a un lugar, ¿sí? Fíjense cómo aquí con 3 géneros musicales saltamos de Cartagena a, a Cali. ¿Qué funciones cumple la música en la radio y en el podcasting? Diferentes. Una primera función, como recurso de puntuación. Cuando yo señalo que la música me puede servir a mí para marcar signos de puntuación en la radio, me estoy refiriendo a las famosas cortinas musicales. Es la función más común. Las cortinas se utilizan para separar una idea de otra con el mismo criterio que los signos de puntuación en los textos escritos. Estas pueden ser más largas o cortas según las exigencias de la narración. O sea, una muy buena cortina me puede servir a mí como un punto y aparte, punto y seguido, unos 2 puntos, un puente musical, etcétera. Pero también puede servir para delimitar bloques temáticos. Cuando acompaña en segundo plano al texto, la música sirve para complementar una idea. Por ejemplo, ahora vamos a nuestra sección deportiva y suena la cortina de deportes. O sea, me delimita temáticamente el bloque de deportes. Y suena en segundo plano, de fondo, la cortina de deportes, que va a ser diferente a la de las otras secciones. Entonces yo ya estoy, además, usándola como un elemento de identificación, pero también como un complemento de la información que se está presentando, información deportiva. Como identificación, sirve para identificar un programa. Todos los programas de radio siempre van a empezar con algo que se conoce como el cabezote. Generalmente lo que primero suena cuando empieza un programa de radio. ¿Por qué digo generalmente? Porque también puede ir después de que empiece el programa. Empezamos con una situación, un dramatizado. Bienvenidos a La Concha Acústica. Entonces, dirige Alfredo Álvarez. Entonces, el cabezote no fue lo que primero sonó, sonó después de un recurso sonoro diferente, un radioclip, qué sé yo. Pero identifica el programa, ¿sí? Entonces, sirve para identificar el programa, cómo se llama, quién lo dirige, dónde se emite, etc. O también una cortina, una pista musical nos puede servir para identificar un personaje. Esto se utiliza mucho en el mundo del dramatizado. Fíjense que nuestro curso se llama narrativas sonoras. Hay un campo de trabajo muy importante y es el del diseño sonoro. Cuando yo hago diseño sonoro lo puedo hacer para la radio, pero también lo puedo hacer para la televisión, para el cine. Y el diseño sonoro permite tomar esas decisiones. Por ejemplo, esta cortina va a ser para identificar a la villana de la telenovela. Siempre que salga una escena de esa villana, suena esa canción. Nada más miren telenovelas mexicanas. Lo tienen clarísimo. Esta es la cortina de este personaje, esta es la de esta otra, etc. Lo mismo en las series de televisión. Siempre que hay una. Donde mejor lo utilizan es en los formatos dramatizados, series, telenovelas, etc. En la novela Betty la Fea, por ejemplo, es muy clara identificar las cortinas para los personajes, para las situaciones, etc. Luego tenemos para construir ambientes sonoros. Vamos aquí, como el texto es largo y la idea es que todos hablen, como íbamos acá. Nos falta Laura Camila Torres. Buenos días, Laura Camila. Hola, profe, buenos días. Léeme la función de la radio para construir ambientes sonoros, por favor. Ok, profe. Para construir ambientes sonoros, cuando gracias a la música empleada se transmiten sensaciones de suspenso, miedo, acción, tensión y desolación, entre otras. También cuando gracias a ella se evocan ciertos lugares o momentos. Una cumbia puede ubicar rápidamente al oyente en la costa atlántica colombiana, cuando con su ayuda se estimulan recuerdos colectivos. La canción. Sí. Ok. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Le habla y
le habla a cualquier colombiano de fútbol y también cuando gracias a ella se ambientan lugares. Por ejemplo, si una escena transcurre en una cantina de Boyacá o Caldas, la música de carrilera ayudará a recrear el ambiente. Bueno, Laura, en el texto nos dicen, una cumbia puede ubicar rápidamente al oyente en la costa atlántica colombiana. Sí, una cumbia, digamos, de Totola, Momposina. Pero si fuera una cumbia peruana, ¿tú para dónde te dirías? Pues, profe, yo me iría para Bucaramanga. Exactamente. Y probablemente en un relato que esté hablando del Atlético Bucaramanga o algo así, ¿sí? Porque está como conectado con el fútbol. Entonces, fíjense cómo, gracias, Laura, Camila, la música en este caso cumple una función narrativa. Puede transmitir suspenso, puede transmitir miedo, acción, tensión, desolación, una actividad física, el fútbol, un lugar, el Caribe, etcétera. Un evento, Sisi Colombia, Sisi Caribe, está jugando la selección Colombia. Encienda la radio, prenda la tele, no se moleste que hoy juega la Sele. Automáticamente. El reggaetón, hoy juega la selección Colombia. Sí. Entonces, son canciones que se terminan volviendo simbólicas y que nos trasladan a nosotros a un lugar o a un evento. Función narrativa. La música, en este caso, hace un contrapunto con la palabra y le ayuda a contar las ideas centrales que se quieren transmitir. Por ejemplo, la canción Calle Luna, Calle Sol de Héctor Lavoe puede ser un gran apoyo narrativo en un programa sobre violencia urbana. En general, la salsa, sí, es un género que tiene un contenido social, un corte social muy alto. La salsa de Héctor Lavoe, la salsa de Willy Colón. También el merengue, sí, por ejemplo, la canción icónica, pues una de las canciones icónicas de Juan Luis Guerra, que dice, yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad, ella de clase alta, para decir verdad. Probablemente mientras yo estoy leyéndolo, ustedes la están imaginando con sonido. Fíjense esa línea, ese párrafo. Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad, ella de clase alta, para decir verdad. Estamos hablando de una historia que es de amor, pero de clases sociales diferentes. Montada en un Mercedes automático, dos puertas, no sé qué, ta, 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 ta. Entonces él empieza a hacer allí la comparación. Ella era una niña rica, yo un niño pobre, no sé qué, ta, ta, pero a pesar de eso, me enamoro de ella, de sus ojos, ¿cómo dice? De sus ojos claros, de su risa bella, algo así. Una canción, un merengue que todos han bailado, chucu chucu, etcétera, fiestas de familia, diciembre, pero no nos hemos detenido a pensar en la historia detrás de la canción. Una historia, corte social, desigualdades sociales, etcétera. Juan Luis Guerra también tiene muchas canciones así. Eh, Ahora, estamos hablando de las funciones que cumple la música en la radio. Vamos a hablar del acto de la musicalización. Sí, yo tengo claro que la música es un elemento del lenguaje sonoro, pero la musicalización es ese trabajo de utilización de la música en una producción sonora. Es el trabajo mediante el cual se escoge la música y dentro de esta los fragmentos más apropiados para utilizarla en cualquiera de sus funciones. Eso es muy importante. Yo no puedo utilizar música arbitrariamente en un programa de radio. La utilización de la música debe ser una utilización intencional. Yo tengo que saber qué es lo que quiero y a partir de lo que quiero tomo la decisión. Este fragmento musical puede funcionar mejor o peor. Si usted tiene libre resuelto el tema de derechos de autor, maravilloso porque puede usar cualquier cosa. Si no, pues además ahí toca también tener presente la variable derechos de autor y entonces con eso las posibilidades se restringen un poquito más. Pero en un entorno ideal, con condiciones creativas amplias, etcétera, pues uno debería disponer de un catálogo muy amplio para poder musicalizar de la manera más interesante, más creativa un producto.
Entonces, los fragmentos se seleccionan a partir de las frases, teniendo en cuenta tanto la letra como la música. Sugerencias para realizar una buena musicalización. Veamos por acá quién nos falta. Sofía, buenos días. Sofía Alejandra. Ayúdame, por Buenos favor, días, profe. con este párrafo. Sugerencias para realizar una buena musicalización. Conocer muchos tipos de música. Adoptar una actitud de permanente búsqueda e investigación. Tener en cuenta cuáles son las referencias musicales de la audiencia. Es indispensable que el realizador utilice códigos compartidos por la audiencia. Gracias, Alejandra. Entonces, si yo voy a tener la responsabilidad de musicalizar un programa, si en sus equipos a usted le toca esa tarea, la de musicalizar, o usted llega a una emisora a trabajar o a un medio de comunicación y le dicen, usted se va a encargar del archivo musical o del diseño sonoro de este trabajo, pues lo primero es estudiar mucho, investigar mucho sobre música. Siempre me gusta compartir la historia de una egresada de la facultad que salió a prácticas. Ustedes deben estar saliendo a prácticas dentro de 3 semestres, o sea, parece lejos, pero no lo es tanto. Entonces, esta chica salió a prácticas y la ubicaron en la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, una de las emisoras más tradicionales acá en Bucaramanga, la primera emisora cultural, etc. Y cuando llegó a trabajar a Luis Carlos Galán, le dijeron, usted a partir de mañana va a tener a su cargo el programa Jazz Masters. Y este programa se emite todos los días de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. O sea, tener un programa de jazz, que es un género musical especializado, todos los días, 1 hora, y usted en su vida ha escuchado jazz. ¿Qué alternativa tiene usted allí? Decir, no, yo no lo voy a hacer, o ponerse a estudiar. Me imagino que usted escogerá la segunda opción. Me pongo a investigar, me pongo a estudiar. Yo no sé nada de jazz, entonces mi reto será convertirme en la experta de jazz de esta emisora. Y esta mujer empezó a investigar, a estudiar, etcétera, y sostuvo su programa de jazz durante un semestre, porque le tocó un semestre completo, todos los días, 1 hora, y lo hizo muy bien. Pero podría ser con jazz, podría ser con música clásica, podría ser con bossa nova, podría ser con rock, podría ser con rock latinoamericano, rock en español, etcétera, salsa, géneros que probablemente usted no los conoce mucho porque sus gustos musicales se reducen al pop, al reggaetón y al vallenato, y está bien, pero probablemente al llegar a una emisora o a un proyecto de comunicación o un medio de comunicación, y si es un medio de comunicación especializado, si es una emisora cultural, si es una emisora de una universidad, probablemente los géneros musicales vayan más allá del pop, del rock, del reggaetón, del vallenato. Ahora, probablemente le toca el programa de vallenato, fantástico, me encanta el vallenato, etcétera. Pero usted utiliza los mismos 3, 4 referentes de la nueva ola del vallenato. Y resulta que el programa no es solo sobre eso, el programa es sobre juglares del vallenato. Probablemente va a tener que investigar un poquito más, documentarse un poco más. No es un asunto de mi género musical favorito, no, porque es un trabajo, es investigar sobre ese género musical. No significa que yo me tenga que volver amante del jazz o el vallenato. Si como consecuencia de ello me vuelvo amante de ese género, fabuloso, fantástico. Pero en este caso es más por asumir una responsabilidad profesional frente a un género que se me asigna. Entonces, lo ideal en un muy buen ejercicio de musicalización es conocer muchos tipos de música, documentarse muy bien sobre los géneros musicales, adoptar una actitud de permanente búsqueda e investigación, tener en cuenta cuáles son las referencias musicales de la audiencia. Repito, no es lo que a mí me gusta, es lo que también le gusta a la audiencia. Es indispensable que el realizador utilice códigos compartidos por la audiencia. Es saber quién me está escuchando. Por ejemplo, usted le dicen juglares del vallenato o vallenato.
y usted utiliza los que a usted le gustan del vallenato y su público, la audiencia de ese programa, probablemente tiene otros gustos que van más allá de los 3 o 4 artistas que a usted le gustan. Pues eso se resuelve si usted investiga un poco más y encuentra otros autores, otros artistas, otros cantantes, otros exponentes del género y los incorpora en el programa. ¿Sí? Está teniendo en cuenta los gustos y códigos compartidos con la audiencia, con su audiencia. Sugerencias para realizar una buena musicalización. Vamos a seguir aquí en locución compartida. Karen, por favor, lee este párrafo. Evitar el encasillamiento de las audiencias. Evitar crear o reforzar estereotipos que no reflejan los referentes reales de los oyentes. Ujú. Contar con una fonoteca amplia, organizada y con posibilidades de actualización. Organizar, clasificar y sistematizar un archivo musical. Gracias. Esto último es muy importante. Sí. Y hoy tener una fonoteca es muy sencillo porque usted mismo se puede armar sus playlists en la aplicación que tenga, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Entonces, organiza los archivos, esta música me puede servir para esto para esto otro, me gustó esta canción, la mando a esta playlist, esta que me gusta, y luego se le va a ser muy útil a la hora de hacer producción sonora. Organizar, clasificar, sistematizar, con lo mismo con sus archivos, con sus programas. Todo lo que ustedes hacen como estudiantes va a ser muy útil a la hora de armar su propia hoja de vida, a la hora de armar un reel, un book, etcétera, para que más adelante usted aplique algún trabajo. Entonces, esos ejercicios, esos productos, guárdenlos, archívenlos, clasifíquenlos y les aseguro que les puede ser muy útil. Hay una plaza que les gusta mucho a algunos estudiantes cuando salen a práctica, es la plaza de la Escuela de Periodismo del Tiempo en Bogotá. Y esa plaza lo único que le pide al estudiante es muéstreme un par de trabajos que usted haya hecho siendo estudiante. Realmente buenos trabajos. Entonces, esto se logra si usted hace una muy buena clasificación de esos trabajos, los almacena, los archiva, le hace una curaduría mínima de eso y luego lo puede utilizar para sus postulaciones. Encasillamientos típicos. Creer que entonces porque vamos a ir a Valledupar, entonces solamente Silvestre Dangond y Peter Manjarres. Seguramente esa gente sabe muchísimo más de vallenato que todos los que estamos aquí presentes y los autores van mucho más allá de los más comerciales. Eso es un cliché, ¿sí? O un cliché es creer que aquí en Bucaramanga solamente escuchamos cumbia peruana, ¿sí? Y representa nuestra cultura, representa nuestra buena parte de nuestra idiosincrasia, pero no es lo único que nos puede representar, ¿sí? También sería un cliché. Y así podemos encontrar muchos. Tipos de musicalización. Por favor, Laura Camila, de nuevo. Ok, profe. Tipos de, tipos de musicalización. Cortina, cortinilla o separador. Representada pro un Por, fragmento musical. Ah, mi ok, profe. error, mi No, error, tranquilo. representada por. Representada por un fragmento musical que sirve para separar escenas, recursos de puntuación. Se recomienda que no sobrepase de 10 segundos de duración y su selección se hace de acuerdo con el tipo de programa. Ujú. Puente. Representa los puntos suspensivos en la radio. Se llama también intermedio musical, pues tiene una mayor extensión que las cortinas. Sugiere un lapso entre escenas o el paso del tiempo en dramatizados. Generalmente dura 20 segundos. Se sugiere no abusar de los puentes para no hacer monótono la producción. Léeme de una vez ráfaga, por favor. Ok, profe. Ráfaga. Fragmento musical de picos elevados y de corta duración que se caracteriza por su fuerza y dramatismo. Su duración es de pocos segundos, menos de 5. Se utiliza para reforzar un diálogo o llamar la atención del auditorio. Es de uso común en comerciales y bloques informativos. Muchas gracias, Laura Camila. Bueno, como ven ustedes allí, hay diferentes posibilidades de musicalización, las famosas cortinas o cortinillas o separadores.
Son muy cortas, máximo 10 segundos, y esos 10 segundos ya es un montón en la radio o en un podcast. Puente es más extenso, nos permite separar escenas, nos permite hacer transiciones de tiempo, sobre todo en crónicas, en dramatizados. Ráfaga, muy útil en los noticieros. Ustedes van a hacer noticiero más adelante en este curso. Una ráfaga nos puede separar una noticia de otra, nos puede servir para hacer titulares de noticias, picos elevados, muy cortico, suena como que la ráfaga. De hecho, 5 segundos es muchísimo, casi que 1 o 2 segundos máximo. Nos permite reforzar también un diálogo, reforzar una idea. Muy útil en comerciales, segmentos informativos, como ya mencioné. Tenemos otros. Laura Valentina, por favor, lee estos dos. Tipos de musicalización. Fanfarria. Pequeño fragmento musical instrumental, generalmente épico, utilizado para escenas heroicas o situaciones festivas, especialmente en dramatizados y comerciales. Sigue. Identificación y cabezote. Pieza musical que identifica un programa a la entrada y la salida. Va acompañada de palabra e incluso efectos y no debe exceder los 30 segundos de duración. Esta pista también se utiliza como música de fondo. Gracias. Entonces, bueno, la fanfarria generalmente se utiliza en comerciales o en dramatizados, pues por el tipo de conformación musical de las fanfarrias, pues está muy asociado a ciertos géneros. Por ejemplo, si hablamos de algo de época, si hablamos de algo del medioevo, etcétera, un relato histórico, puede funcionar la fanfarria. El cabezote ya lo habíamos mencionado. Digamos, aquí el elemento complementario importante es que, por ejemplo, yo puedo tener una cortina musical en el cabezote y esa cortina luego la puedo utilizar de fondo durante el programa porque es la identificación del programa. Esa es una opción, es válida, pero en mi perspectiva puede afectar el ritmo del programa si yo estoy escuchando la misma cortina todo el tiempo. Entonces, por eso mi recomendación es cabezote, musicalización, la podemos dejar sostenida unos segundos, pero luego lo mejor es combinar con otros recursos de musicalización, porque media hora oyendo la misma cortina, eso es súper tedioso. Luego la podemos volver a usar al final, para la despedida del programa, para la glosa de cierre, etcétera. Bueno, ahí no está incluida la glosa de cierre, pero una glosa de cierre es importante, así como tenemos un cabezote, tener una glosa de cierre donde damos créditos, donde decimos nombres de quienes intervinieron en el programa, locutores, le damos el crédito al control master. No es obligatorio su uso, como si lo es en el cabezote, no es obligatorio tener una glosa de cierre, pero si yo no tengo una glosa de cierre con unos créditos pregrabados, entonces yo lo debería decir en el programa, en la despedida. Hoy les acompañamos en este programa Alfredo Álvarez Orozco y en el Control Master Sergio Arciniegas. Hasta nuestra próxima misión, algo así. Entonces, ahí en ese caso ya no tengo la obligación de incluir una glosa de cierre porque ya lo dije. Pero si no lo he dicho, debería resolverlo con una glosa. ¿Listo? Y ahora vamos a pasar al tercer elemento del lenguaje sonoro, que son los efectos de sonido. Para esto vamos a citar a un autor español muy importante en el lenguaje sonoro, pues en el mundo de la radio, que se llama Armand Balsebre. Armand Balsebre tiene un par de textos. Uno se llama El lenguaje radiofónico. El libro está en la biblioteca de la universidad porque pues es como una Biblia, entonces no tiene ebook, no tiene versión digital, hay versión impresa. Y es una referencia obligatoria cuando hablamos del lenguaje sonoro. Y Balsebre tiene otro texto que vamos a trabajar aquí más adelante, que se llama La entrevista en radio, televisión y prensa, que la entrevista es el más importante de los géneros periodísticos. Entonces, a partir de entrevista, yo hago noticias, noticieros, radiorevistas, reportajes, crónicas, etcétera. Todos los formatos periodísticos requieren de entrevista. Entonces, hay todo un libro, que también es una Biblia, de Balsebre sobre entrevista. Lo vamos a trabajar más adelante. Entonces, ¿qué nos dice Balsebre sobre efectos de sonido? De acuerdo con Balsebre, los efectos son un conjunto de formas sonoras
representadas por sonidos inarticulados o de estructura musical. Fíjense esto tan importante, porque yo puedo coger un papel celofán, que no tengo acá en mi casa. A ver. Así como ustedes están en su casa, yo estoy en mi casa. Aquí lo tengo. Papel celofán. Voy a hacer esto. Suelto no me va a decir nada. Ah, bueno, ahí en la foto la muchacha tiene estos papelitos con los que envuelven cosas. Suelto no me dice nada. Pero en un contexto de un programa dramatizado, ¿qué efecto podría sugerir esto? ¿Quién dice algo? Ya lo dijimos en alguna clase anterior. Ese papel Como celofán. hace referencia al fuego, ¿no? Exactamente, gracias Michelle. El papel celofán sueltico no me dice nada, papel celofán. Pero en un contexto sonoro es fantástico para sugerir el efecto del fuego. Y probablemente va a ser mejor que el de un banco de efectos, porque los bancos de efectos son muy procesados. Y es igual que la comida. Usted se puede comer un jamón de cerdo procesado o uno artesanal. Seguramente más rico el artesanal y más saludable. El otro es muy ficticio, muy procesado. Lo mismo pasa con los efectos de sonido. Bancos de efectos nos pueden resolver cosas, pero son demasiado industrializados, demasiado procesados. Artesanales tiene cierta magia, suena chévere. Claro, no todos los vamos a poder hacer así y nos va a complicar la existencia. Si están los bancos de efectos, ¿por qué no usarlos? Sí, de acuerdo. Por eso yo incluso les puse ahí un banco de efectos. Pero aquellas cosas que podamos hacer en cabina, que tengamos los recursos y que nos den mejores resultados, úsenlas, ¿sí? Porque además le va a agregar más a la creatividad de su producto. Entonces, si yo tengo el papel celofán ahí solo, es inarticulado, no me dice nada. Si yo lo pongo en un contexto de una producción sonora, entonces me va a decir, es el fuego, hay una fogata, hay una chimenea, algo se está prendiendo. Si yo lo complemento con música, ya hay un relato. Entonces pueden ser de fuentes naturales y o artificiales. Mi cosito de celofán acá es una fuente natural, sí, artesanal. Artificial sería efecto fuego en un banco de efectos. Es artificial. El efecto puede restituir objetiva y subjetivamente la realidad. Yo no necesito prender una fogata en la cabina de radio para hacer el fuego. No es necesario. La idea es que la persona se haga a esa idea subjetiva de la realidad. Fíjense que yo lo puse acá, ustedes me vieron, y automáticamente Michelle dijo, el fuego. Sí. A lo mejor le sonó, o a lo mejor se acordó también de que lo hablamos en una clase anterior. El sujeto restituye, recrea, construye una imagen auditiva a partir de ese sonido. Mira que la señora está comiendo una galleta. Los efectos de sonido son elementos de primera necesidad, principalmente en la producción de programas dramatizados, pero no solamente en programas dramatizados. Los efectos son muy útiles en formatos de investigación, en reportajes, en crónicas, sobre todo en crónicas, en documental sonoro. Su propósito es ambientar situaciones, completar escenarios e ilustrar el entorno donde se da la obra radiofónica. El ejemplo con el cual inicié la clase. Vamos a hacer una crónica del 9 de abril de 1948 al Bogotazo. De hecho, creo que hay un grupo que lo trabajó sobre eso. Necesito efectos de sonido sobre eso. Necesito recrear esa realidad. Si el grupo no lo ha hecho, todavía tiene unos días para entregar el trabajo. Entonces, la clase sirve para esto, para que usted refuerce su producto, su radioclip. Todo lo que le estoy diciendo acá, por favor, verifique, haga una lista, chequeo y diga, oiga, ¿tenemos eso? Ah, bueno, entonces nos toca. Todavía estamos a tiempo para corregirlo. Si yo estoy hablando de todo lo que pasó en el 9 de abril de 1948, pero yo no estuve ahí, no tengo una máquina del tiempo, pues yo lo puedo reconstruir, puedo hacer esa máquina del tiempo con efectos de sonido.
Su secreto está en nos dice Balsebre, su secreto está en la asociación visual que todo ser humano hace al recibir un sonido. Yo escucho esto y me imagino aquello automáticamente. ¿Qué nos permiten los efectos de sonido? Nos permiten establecer lugares. Me ubico en un lugar específico. Suena la fanfarria del barco y yo pienso el Titanic. Definir, o un tren, qué sé yo, definir, suenan ciertos piticos, no sé qué, el aeropuerto, definir escenarios, plantear tiempos. La música también me puede remitir en el tiempo. Propiciar ambientes psicológicos. La música me puede generar a mí tensión, ansiedad, angustia, miedo. Una muy buena cortina musical me puede, o un muy buen efecto de sonido, o un efecto complementado con música, me puede crear a mí ambientes psicológicos. Ahora hay que tener mucho cuidado con el uso de los efectos de sonido. Su uso exagerado destroza un programa radiofónico. Entonces, ya no es un efecto, sino que es un defecto. Por eso se trata de usar los efectos estrictamente necesarios para ambientar una producción. Que no le pase como le pasa a la vecindad del Chavo del Ocho en esos capítulos célebres donde hacen la fiesta de la bonita vecindad. Y entonces en una obra de teatro y el Chavo toca la puerta. Entonces, tac, 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 aquí. Hay alguien en la casa, estoy tocando la puerta, nadie me abre. El efecto es redundante. Si yo estoy haciendo esto y digo, estoy tocando la puerta, estoy redundando. Ya con el sonido lo dije, no es necesario decirlo también sonoramente. Si yo lo hago allí, arruino el efecto. El ejemplo. Entonces no puede ser diálogo o texto, efecto, diálogo, efecto. No, debe ir complementado, debe ir articulado, debe estar integrado, no debe ser una cosa suelta, inconexa, inarticulada. Si es inarticulada es el papel celofán, si está articulado es el fuego. ¿Sí ven la diferencia? De esta manera se garantiza que los efectos, repito, no se conviertan en defectos. Cuando se abusa del uso de efectos en una producción, se puede llegar al ridículo. Estoy tocando la puerta. Suena tonto. Suena la fiesta de la bonita vecindad. Ya que el fondo de la acción se convierte en una secuencia de ruidos. Si usted tiene un poco de efectos allí, y luego tiene voz, y luego trae efectos, y luego una música, no sé qué, y esto no está conectado, entonces son un poco de sonidos inconexos. ¿Sí? Esto es técnica, y la idea es aplicarlo. Teoría que se debe aplicar en la práctica. Ventajas de los efectos de sonido. Permiten atraer al radioescucha y convertirlo en protagonista de la representación. Tienen la fuerza para expresar la personalidad de un personaje y el entorno donde ocurren los acontecimientos. ¿Dónde podemos utilizar efectos de sonido? Volvamos aquí a las locutoras. Por favor, María José, de esta diapositiva. Uso de los efectos sonoros. En radioentrevistas, para crear las temáticas que se... Radio revista, no radio entrevistas. Perdón, profe. Radiorevistas, para recrear las temáticas que se estén abordando. En series y radionovelas, para recrear lugares, espacios o ambientes psicológicos. En radioclips, cuñas, cápsulas o sketches dramáticos para crear rápida y ágilmente un ambiente sonoro e imprimir dinamismo a la producción, ya que se trata de formatos cortos. También se usan para enriquecer mensajes musicalizados como recurso para las identificaciones de las emisoras, en cabezotes de programas, como separadores en radioentrevistas musicales e informativos. Porque ahí dice radioentrevistas. Ahí no dice radioentrevistas. Profe, es radiorevistas. No, es radiorevistas. Leo la V como una N. Ok. Entonces, fíjense que los efectos de sonido los podemos usar en todo, en conclusión. Géneros informativos, géneros dramatizados,
géneros musicales, etcétera. Entonces, aquí ya es un asunto de utilizarlos creativamente y asertivamente. Como ya les dije, que sean efectos, que no se le vuelva defectos. ¿Sí? Y tenemos ya para finalizar el silencio. El silencio es la lengua de todas las fuertes pasiones. Amor, sorpresa, cólera, miedo. Una cita de Bruno. Por eso algunos dicen que nada habla más que un silencio. El que calla otorga, otro refrán popular. Usted puede estar muy enamorado o enamorada en silencio. Puede demostrar asombro, sorpresa en silencio. Puede estar furiosa, llena de rabia en silencio. O gritar mucho también. Cualquiera de las dos manifestaciones son válidas. Pero incluso estar brava en silencio o estar muy asustada en silencio. Por favor, Michelle, léeme esta diapositiva. El silencio configura un sistema expresivo prácticamente ignorado por el emisor en sus estrategias de producción de mensajes radiofónicos, con el argumento de que no tiene valor de uso comunicativo. El radio oyente no acepta la ausencia de sonido e interpreta la presencia del silencio como un ruido o información no deseada, interrupción de la emisión, error de edición, etc. De hecho, un silencio mal empleado en la radio pierde su valor narrativo y se convierte en un bache. Muchas gracias, Michelle. Michelle, una pregunta. ¿Tú dónde naciste? Valledupar, profe. Ah, creo que ya te he hecho la pregunta, ¿cierto? Sí. Bueno, tú tienes una voz muy linda, ¿sí? Utilízala, por favor, potenciala, porque tienes un registro sonoro muy chévere. Mira en la diapositiva, ¿qué notas en la foto? Que no recuerdo cómo se llama. O sea, no dice nada, simplemente dice al aire. Y está apagado, ¿cierto? Sí, está apagado. ¿Por qué? Gracias, porque se cree que cuando en la radio vamos a grabar, esa señal se prende, ¿cierto? Se activa la señal de al aire. Aquí está apagado. Porque se cree, tradicionalmente se cree que en la radio o en el podcast el silencio es un defecto. Sí, que o sea, la ausencia de sonido en la radio es interpretada como un defecto, pero no se ha considerado su valor narrativo. Entonces, eso es lo interesante de lo que nos proponen autores como Valsebre, Romeo Figueroa, Janine Elgassi, incluso José Ignacio López Vigil, quienes nos dicen, ok, es cierto, la ausencia de sonido en la radio es un defecto, pero también el silencio bien utilizado tiene un poder narrativo importantísimo. Por eso la cita de Bruno. El silencio puede decirnos que alguien ama mucho, que alguien está dolido o dolida porque esa persona que ama se fue, o porque esa persona está llena de una sorpresa profunda con lo que acaba de pasar, positiva o negativa, porque está furiosa, porque está llena de rabia o porque tiene mucho miedo. Todas esas emociones nosotros las podemos narrar en la radio con un buen silencio, por ejemplo. Digo buen silencio porque hay que saberlo utilizar, ¿no? Si yo no lo utilizo bien, un silencio mal empleado, como dice la diapositiva, pierde su valor narrativo y se convierte en algo que coloquialmente se conoce como el bache. Ustedes van a ver cuando me entreguen libretos y se les haya ido por allí un error técnico, un silencio, y yo le pongo bache. Bache es ese silencio incómodo, ese silencio que no se corrigió, o ese silencio que apareció porque el locutor no leyó cuando tenía que leer, o porque se quedó callado más tiempo del que era y estábamos en vivo. Si estábamos en pregrabado, ¿por qué no lo corrigieron? Por eso yo lo evalúo tan drásticamente, porque yo digo, si es pregrabado, en la edición usted lo puede corregir. Ahora, es un error también cuando usted tiene un texto y los seres humanos hacemos pausas y en esa postproducción usted empieza a quitar todos los silencios. No, 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 es que si yo le dejo un bache, el profe me baja nota y usted llega y le empieza a quitar todo, todo, todo. Y luego suena como una cosa así robótica, todo pegado una cosa con otra.
Eso es un error también, porque esas pausas son normales, hay que dejarlas, le dan aire al producto, le agregan al ritmo, le agregan al relato. Esas pausas son necesarias. Entonces, si usted empieza a quitarlo también, le va a quitar ese carácter orgánico que tiene el texto, la voz humana. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en la manera como nosotros utilizamos o no ese silencio en la producción sonora. José Ignacio López Vigil nos dice esta distinción entre bache y pausa. José Ignacio López Vigil es un gran autor de la radio latinoamericana, de la teoría de la radio. Y tiene un libro que también es una Biblia que se llama Manual Urgente para Radialistas Apasionados. En el Teams está completico el libro. En radio llamamos bache cuando se produce un silencio inesperado. Generalmente pasa en los programas en vivo. Un silencio inesperado, no previsto en cualquier momento del programa. Un vacío de sonido, dice José Ignacio, más mortificante para el técnico que para el oyente. Bueno, para mí como productor es re mortificante. O sea, lo puede ser para el técnico, pero lo debería ser más para el productor. Y el oyente lo que va a decir es, ¿qué pasó? ¿Se me dañó la radio? ¿Qué? No, fue que quedaron callados. Quien muchas veces ni se entera de lo ocurrido o lo atribuye a desperfectos de su propio receptor. O sea, uno termina creyendo es mi radio. No, a veces es un silencio en la cabina. Cuando el bache es demasiado extenso, se vuelve un cráter, dice José Ignacio López Vigil. Por otra parte, la pausa, fíjense, le hace una distinción entre el silencio como defecto, que se conoce como bache, y el silencio como recurso narrativo, que se conoce como la pausa. La pausa, por el contrario, está cargada de sentido. Hacer pausas es tomarse el tiempo necesario para subrayar una frase. ¿Qué sería de las tramas policíacas o de terror sin los angustiosos instantes que anteceden el crimen? ¿Qué sería de los romances sin los amelcochados momentos que transcurren después del beso de los amantes incomprendidos? Todas las emociones se intensifican con pausas oportunas que las siguen o preceden. Lo que pasa es que en la producción sonora, en la producción radiofónica, esas pausas generalmente son más cortas o vienen acompañadas por musicalización. Porque si yo no las complemento, entonces se puede convertir en un defecto, en un bache. En la televisión, en el mundo del audiovisual, es mucho más sencillo utilizarla porque yo puedo estar en silencio, pero estoy viendo algo. Dos amantes que se ven, no hablan, no dicen nada, pero en el silencio están diciendo mucho. Pero tengo la imagen. Pero nosotros en la radio, en el podcast, no tenemos la imagen. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, mis queridas colegas, entonces, esta es la teoría del lenguaje sonoro. Estas son las referencias bibliográficas. Los libros se encuentran todos en la biblioteca de la universidad y además en el Teams tenemos el texto de José Ignacio López Vigil, Manual Urgente para Radialistas Apasionados, todo un capítulo sobre el lenguaje sonoro para que ustedes complementen la lectura.